Bendiciones para todos, le habla su hermano en Cristo, Roberto Carlos Colón Betancourt. Hoy quiero hablarte del varón de Dios y el viejo profeta, que se encuentra en la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 25. La Biblia relata un hecho ocurrido entre el varón de Dios y el viejo profeta. El varón de Dios había recibido de parte de Jehová una misión en la que debería seguir con disciplina las instrucciones dadas por Dios. El varón de Dios llega a Betel y se presenta ante Jeroboam y le dice: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. En ese mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Jeroboam no le gustó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel. Extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. El altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Luego el rey le dijo al varón de Dios que fuera ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ore por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y así lo hizo el varón de Dios, oró a Jehová, y la mano del rey se restauró como estaba antes. Después de todo esto, el rey lo invitó a su casa a comer y a darle un presente. El varón de Dios le dice al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Aquí vemos cuáles fueron las instrucciones que Jehová le dijo al profeta. El varón de Dios se regresa por otro camino, que no fue el mismo por el cual él llegó a Betel, como se lo había dicho Jehová. En Betel vive el viejo profeta, y su hijo le cuenta lo que sucedió con el rey y el varón de Dios. El viejo profeta, al enterarse de lo sucedido, le preguntó a sus hijos por cuál camino él se había ido. El varón de Dios se regresa a Judá, de donde él había venido. El viejo profeta se montó en un asno en busca del varón de Dios. Lo encuentra sentado debajo de una encina, que esto quiere decir debajo de un árbol de tronco fuerte y grueso. El viejo profeta lo invita a comer pan. El varón de Dios le contesta: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, ni regresaré por el camino por donde fueres. Estas son instrucciones que Dios me ha dado. Entonces el viejo profeta le dice al varón de Dios: yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y de esa manera logró convencer al varón de Dios. Estando en la casa del viejo profeta, comió pan y bebió agua. Sentado en la mesa, vino palabra de Jehová al viejo profeta diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrarás tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Terminando de comer y beber en la casa del viejo profeta, le ensillaron su asno, y yéndose por el camino al cual él se regresaba a Judá, vino un león y lo atacó y lo mató, dejando su cuerpo tendido en el camino. El asno y el león se quedaron junto a su cuerpo. Hoy quiero compartir solamente un punto, y el punto que te quiero traer es el siguiente: la consecuencia de la mentira. La palabra de Dios nos dice que Satanás es padre de toda mentira, y también nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. En esta historia vemos cómo ambos tenían un llamado y un ministerio en común. Ambos eran profetas del Dios vivo. Aquí vemos cómo el viejo profeta le miente al varón de Dios. En otras palabras, cómo Satanás utiliza a las personas para usar el nombre de Dios en vano. Aquí te presento como ejemplo en el momento en que Jesús reprende a Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Aquí vemos cómo Satanás trató de impedir el proceso de Dios en Jesús a través de Pedro, pero no lo logró. Pero de esta misma manera, Satanás a través del viejo profeta logró engañar al varón de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el diablo vino para hurtar, matar y destruir.
Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice, pero el Hijo de Dios vino para aniquilar las obras del diablo. Satanás se aprovecha en el momento de la necesidad y de la crisis del ser humano. El varón de Dios me demuestra que tenía hambre y sed, y de esa necesidad se aprovechó Satanás para engañarlo. Cuando vemos este suceso y lo comparamos cuando Satanás trató de tentar a Jesús en el desierto, después de un ayuno de 40 días y 40 noches, la Biblia me dice que Jesús tuvo hambre. Y Satanás, aprovechándose de esa necesidad, le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En total fueron 3 tentaciones que Satanás le presentó a Jesús de esta forma: provisión, promoción y protección. Vemos que el propósito de Satanás es impedir en todo momento que se cumpla la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos de tener cuidado con las voces que estamos oyendo. Ten cuidado de lo que tú anhelas y lo que estás deseando, que está fuera del propósito de Dios. Satanás conoce tu pasado y de dónde Dios te sacó. Como testimonio te puedo decir que no todas las voces que se oigan bonitas provienen de Dios. Antes de yo afirmar mi camino con Dios, me dejaba llevar por estas voces extrañas a las cuales me desviaban del propósito de Dios. Pero yo oí estas voces porque era lo que quería hacer. Quería hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando afirmé mis pasos ante Dios, han llegado duras pruebas en mi vida. He oído voces extrañas y me han hecho de momento dudar y a punto de tomar decisiones incorrectas. Pero gracias a Dios que he aprendido a ir a Dios en oración en medio de cualquier circunstancia. He visto cómo la luz de Dios ha alumbrado mi camino y me ha dado la sabiduría y el entendimiento para tomar decisiones correctas. Cuando comenzamos a caminar en obediencia ante Dios, el Espíritu de Dios nos está guiando a toda verdad y por el camino a seguir. Nosotros como creyentes e hijos de Dios no podemos tomar decisiones a la ligera. Tenemos primeramente que ir a Dios para que nos dirija, para no caer en desobediencia ante Dios. Dios siempre traerá respuestas a tu vida, sea a través de tus pastores, de un profeta o personas que están cerca a ti, a la cual Dios la utilizará para traerte esa palabra clave que tú necesitas oír para que no aborte el trato de Dios en tu vida. Pero depende de ti oír la voz de Dios o oír la voz de tu enemigo. Una de las cosas que Dios me ha enseñado a través de su palabra es que cuando Dios nos habla, Él trae confirmación de su palabra. La palabra de Dios no es contradictoria. Dios nos dice en su palabra, en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nos está diciendo que lo que Él dijo que va a hacer contigo, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu enfermedad, con tu negocio, con tu ministerio, y toda palabra que Él te haya dado se cumplirá en tu vida. No hay obra satánica que pueda detener la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero depende de ti qué vos quieres obedecer. La Biblia me dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. En esta historia vemos que el varón de Dios no analizó lo que le dijo el viejo profeta, que es contradictorio a lo que Dios le había dicho. Su deber como varón de Dios y profeta de Dios era pedirle confirmación a Dios de esa palabra que el viejo profeta le había dado. Pero él creyó porque el viejo profeta le dijo que Dios a través de un ángel le había hablado. Pero vemos cuando el rey invitó a comer al varón de Dios a su casa, el varón de Dios le dijo que no, porque Dios le había dicho que no comiera ni bebiera en ese lugar. Pero cuando el viejo profeta lo invitó a comer a su casa, él le dijo lo mismo que le había dicho al rey. Ahora, cuando el viejo profeta le dijo que un ángel le habló por palabra de Jehová, el varón de Dios aceptó ir a su casa. Aquí es donde debemos tener cuidado todos los creyentes. Hoy en día vemos cómo se han levantado una ola de hombres y mujeres que actúan como el viejo profeta, utilizando el nombre de Dios en vano, engañando y confundiendo al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero también Jesús les dijo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, cuando miramos el final de esta historia, vemos que el varón de Dios fue abatido por creer en una mentira. Él murió por desobedecer la palabra de Dios.
En los versículos 24 y 25, los eventos indicaron que Dios causó su muerte. El león mató al varón de Dios, pero no comió su cuerpo, ni dañó al asno. La mentira, en boca de muchos líderes religiosos, conduce a multitudes de almas al infierno y los destruye en su vida espiritual. La palabra de Dios vino al viejo profeta porque fue el modo en que Dios se comunicó con el varón de Dios, para decirle que había desobedecido su orden. Vemos que el juicio de Dios sobre el varón de Dios nos muestra que Dios no tiene hijos mimados, ni hijos predilectos, ni hijos protegidos. A Dios no se le pasa el pecado de desobediencia por alto. Y como otro ejemplo en la Biblia está la historia de Saúl. Por su desobediencia fue desechado por no cumplir la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Todo esto nos lleva a considerar que mientras estemos en el cuerpo, estamos propensos a caer, pues somos débiles, podemos fallar y equivocarnos, a menos que la gracia de Dios en Jesucristo nos sostenga. Termino. Necesitamos vigilar y estar siempre en guardia para ser fieles a la palabra de Dios y conservar la fe que nos fue transmitida. Si alguien está diciendo algo contrario a las Escrituras, debemos de resistirnos a aceptarlo, sin tener en cuenta quién sea el que la predique o la enseña. Nada ni nadie debe hacerte perder el enfoque. Nada ni nadie debe hacerte perder de vista lo que Dios te ha hablado. No debes dejar que nada ni nadie siembre la duda en tu corazón. Si Dios te ha hablado, mantente firme en su dirección, pues de lo contrario, su desobediencia genera pecado y el pecado te alejará de Dios y te destruirá. Dejar que el oído de Dios se pose en nuestro corazón. Abrir nuestro corazón al oído de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones para todos de parte del ministerio Un Corazón Transformado. Dale like y comparte esta reflexión para que la palabra de Dios siga transformando los corazones. Estos son tiempos de reflexionar. Bendiciones para todos y que la paz de Dios quede con todos ustedes. Dios les bendiga.